Hoy nos encontramos con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, donde vamos a tocar varios puntos de interés nacional en cuanto al tema político, parlamentario y legal que estamos viviendo actualmente. Doctora, un punto muy importante para abrir es la situación TCJ Asamblea Nacional. Así porque de aquí se derivan todos los demás problemas que hemos tenido en lo que va de transcurso de este año. Sí. ¿Cuál es la situación actual entre el desacato por los diputados de Amazonas, el freno, porque incluso cuando estuvieron desincorporados, igual el TCJ le puso muchos frenos? ¿Cómo está la situación actualmente? Sí, es muy importante el tema que tú estás tocando, porque yo creo que ahí está la clave de la pérdida del juego democrático en el país. Cuando el régimen vio que perdió la mayoría en la Asamblea y que ahora la democracia tiene la mayoría, se refugió en el Tribunal Supremo de Justicia para paralizar la actuación de la Asamblea, de esa mayoría democrática. En consecuencia, hemos visto cómo han sido anuladas todas las actuaciones de la Asamblea desde entonces. Bueno, ya tenemos 11 meses, porque fue en diciembre del año pasado que ganamos esa mayoría. Ahora bien, fue tal el abuso de parte del Tribunal Supremo de Justicia como herramienta del régimen, paralizando las actuaciones de la Asamblea, que hubo un momento en que la Asamblea tuvo que decir: no acatamos más las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y cuando decía no acatamos más estas decisiones, había una parte por la ilegitimidad de la decisión en sí, por su contenido absurdo, porque es sin razonamiento y ser ajustado a derecho, y otra parte porque viene de magistrados ilegítimos. Recordemos que sus designaciones tampoco fueron ajustadas a la Constitución y a las leyes, en el caso muy concreto de los magistrados express, pero tampoco en el caso de los que han venido siendo designados desde 2014 y que hasta ahora, desde el 2004, y que hasta ahora no ha sido revisado por la Asamblea como debiera. Entonces, en una situación así, prácticamente lo que le quedaba a la Asamblea después de decir eso era convocar una constituyente, porque se trancó el juego democrático. Ahora bien, ahí entra el otro punto que tú traías, el de los diputados. ¿Cómo? Exacto, tienes que llamar. Usted plantea eso de llamar a una constituyente, incluso fue uno de los primeros puntos que se plantearon cuando se hablaba en enero, febrero de la salida, de buscar diferentes mecanismos. Claro. Pero no solo al jugar con la constituyente tenemos que llegar a un proceso referendario en el que ahí actúa otro de los poderes que se ha metido, ha estado en omisión, como es el CNI, y el caso de la Fiscalía, que han estado totalmente en omisión ante todos estos hechos y esa contraposición que hay TCJ Asamblea Nacional. Tenemos también en ese caso las vías cerradas. Fíjate, si vamos a una constituyente derivada, que es la convocada por los órganos del poder público, como hubiera sido, por ejemplo, como te acabo de comentar, una que hubiera convocado la Asamblea, si hubiera podido, por tener la mayoría calificada, que no la tenía porque le han desincorporado sistemáticamente los diputados de Amazonas desde el comienzo. Ahora bien, en ese caso, porque tendría que recurrirse al CNE como instrumento para llevarlo a cabo, como tú acabas de decir. Pero si vamos a una constituyente originaria, que es la convocada por la ciudadanía, sin participación de las autoridades constituidas, entonces sí podemos. Porque la constituyente originaria va por los diferentes sectores de la ciudadanía y nosotros mismos recogemos la firma sin participación del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia, porque lo dice la propia Constitución. Porque la propia Constitución establece esa posibilidad y dice que los poderes constituidos no podrán interferir al poder constituyente. En esa situación se recogería el 15% solamente, digo solamente en comparación con lo del referéndum, que era 20% del registro electoral, para ir a una elección de constituyentistas. Una vez que tuviéramos los constituyentistas electos, o que los tengamos, porque yo creo en eso, y ya se empezaron a recoger esa firma, vamos a un gobierno de transición y al cambio de las cabezas de los poderes públicos. Y esa es la salida, o vamos a decir la solución que le queda a Venezuela, porque hemos agotado todos los recursos que están en la Constitución. Otro de los recursos que está ahorita con esto
Si la Asamblea Nacional llegara a acatar esta decisión y se hace formalmente, que ya quedaron que en los próximos días van a hacer formalmente la desincorporación de los 3 diputados, ¿se puede realizar la destitución de estos magistrados express? ¿La Asamblea pudiera realizarla o volvemos a encontrar otra piedra? La destitución de los magistrados. Uh-huh. Sí, fíjate, las dos cosas merecen un comentario. En primer lugar, los diputados tienen pendiente una decisión del Tribunal Supremo de Justicia según la cual la elección sería fraudulenta. Eso no se ha establecido, la decisión está pendiente. Entonces está planteada una nueva elección de diputados de Amazonas en lugar de esto. Yo considero que es imposible mientras haya pendiente una decisión sobre ese supuesto. Y mientras tanto nos han dejado sin la mayoría calificada que válidamente tenemos la oposición, ¿verdad?, adquirida en la Asamblea Nacional. Por otra parte, los magistrados express, hubo una anulación de la juramentación de esos magistrados que no fue acatada, y también está pendiente la revisión de las credenciales de todos los magistrados que fueron nombrados desde el 2004, porque está clarísimo que la inmensa mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo. Eso es una potestad, y te lo recalco, porque es una potestad de la Asamblea. La Asamblea no tiene ningún prerequisito para hacerlo, y estamos esperando que lo haga y que anule esas designaciones y proceda al nombramiento de nuevos magistrados. A su juicio, ¿por qué cree que la Asamblea ha retardado esto? Esa es una buena pregunta. La Asamblea ha demorado mucho en revisar esas credenciales, como también demoró mucho en el juicio político, permitió que se hiciera el pronunciamiento de parte del Tribunal Supremo de Justicia, siendo destacar que al tiempo que estamos conversando supuestamente en la mesa de diálogo si ese juicio político va o no va y era presuntamente algo negociado, se va de todas maneras ante el Tribunal Supremo con el mismo argumento para impedir que se discuta eso en la Asamblea. Otro tema que no podemos dejar al aire es el tema del juicio político a los denominados narcosobrinos. Ajá. Este es un tema también que a nivel legal y a nivel moral ha afectado al país entero, porque afecta a la familia presidencial. A su juicio, ¿cómo se ha mantenido esto de ambas partes? Sí, mira, a mí me parece que el asunto es de la mayor gravedad y tiene varios aspectos. Ignorar la condena a los sobrinos de la pareja presidencial no elimina la misma. Están condenados por narcotráfico en un tribunal en Estados Unidos. Eso es un hecho. El otro hecho es que están directamente relacionados con la pareja presidencial de Venezuela. En consecuencia, hay un doble aspecto, un aspecto moral y un aspecto judicial. En el aspecto moral, es increíble que hasta este momento no le hayan hecho frente a esa situación el presidente y su esposa, porque el país requiere que el asunto sea enfrentado y que se haga una explicación y un abordaje del tema por la pareja presidencial, porque en el mundo entero estamos como narcotraficantes, como país de narcotráfico, y además de eso, pendiente de vamos a decir, de un final para esta situación. Si bien es cierto que la responsabilidad penal es personal, y no porque los sobrinos hayan sido condenados, el presidente y su esposa tienen que serlo por narcotráfico, no es menos cierto que en las declaraciones de los sobrinos, por lo que pudimos saber durante el juicio, se vieron implicados funcionarios venezolanos que facilitaron la operación por la cual ellos fueron condenados. Hubo uso de rampa 4, hubo expedición de pasaportes diplomáticos y hubo otras muchas actuaciones que llevaron a que eso pudiera hacerse. Además de eso, ellos mencionaron presunta objetivo o presunto destino para el dinero que se obtuviera de ese narcotráfico que ellos querían hacer. Todo eso tiene que ser investigado porque todo eso sucedió en Venezuela y es competencia de los tribunales penales venezolanos y más concretamente aún de la Fiscalía General de la República, que ha permanecido muda y que no por eso va a eliminar lo que nosotros estamos hablando. Esos hechos están allí y deben ser investigados.
tocó otro punto que nos Ajá. gustaría tratar, el tema del diálogo. Ajá. Ayer fue sonado de que el gobierno le había dado una patada a la mesa. Después salió conversando con el expresidente Zapatero, diciendo que no, que se llegaron a acuerdos, incluso lo extendió y dio como hasta el mes de marzo, dio a entender que van a estar estas mesas. ¿Cómo quedamos los venezolanos o cómo queda la situación con esas mesas y toda la crisis que estamos viviendo? Sí, yo voy a usar una palabra que es bastante chocante, pero que me la vas a entender, que es que debe ser muy divertido, es la palabra, para los que están en la mesa de diálogo y sobre todo para los que no son de aquí, para los fulanos intermediarios, decir vamos a estar hasta marzo y decir con esa calma tan absoluta que oímos, por ejemplo, al representante del Vaticano decir que es un proceso lento y que hay que tener paciencia, mientras no son ellos los que están pasando hambre. Porque el hambre no espera. Y en Venezuela hay hambre. En Venezuela hay gente comiendo de la basura. Y en Venezuela hay una ausencia de medicinas para los enfermos crónicos. Y hay ausencia de insumos en los hospitales. Y se mueren los niños por desnutrición. Entonces, hoy estamos nosotros todavía en noviembre, ¿verdad? Pensar hasta marzo y habiendo obtenido de 3-3 el gobierno en lo que va del diálogo, suena, en mi entender, bastante absurdo. Porque fíjate, el gobierno lleva hasta ahora, eliminó el juicio político, eliminó el referéndum revocatorio y desincorporó los 3 diputados que hacen la mayoría absoluta. Entonces, ¿de qué nos ha servido? A nosotros, como oposición democrática, de nada. A la población venezolana que muere de hambre, de nada. A la carencia de medicina, absolutamente de nada. Además, hemos llegado al colmo de que decomisaron las medicinas donadas por Cáritas y se las dan al Seguro Social. O sea, esto es algo completamente incoherente, absurdo y que yo creo que debe cesar. En caso de cesar, ¿cuál sería a su juicio los pasos? La constituyente. La constituyente originaria, ya recogemos la firma, nosotros mismos, nosotros la autenticamos interiormente y en el exterior. Nosotros garantizamos el anonimato de las personas que firman y su seguridad. Nombramos a los constituyentistas y empezamos con un gobierno de transición y un cambio a las cabezas de los poderes públicos. El tiempo para eso, porque ya todo está preparado, 4 meses aproximadamente. El mismo tiempo de un presunto diálogo que no nos llevaría absolutamente a nada. Okay. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias el día de a hoy ti por la Patrulla. entrevista. Hasta luego.